Buenas chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar el tema que continúa, ¿sí? Que también es de fuerza, pero donde se va a dar una situación particular, ¿sí? Vamos a trabajar con tensores, ¿sí? Los tensores son fuerzas, ¿sí? Que actúan en tensión, ¿ok? Se supone que estos son dos cables, ¿sí? De donde cuelga un elemento, ¿sí? Que tiene un peso determinado, pongámosle 200 kilogramos. Y nosotros vamos a averiguar cuánta fuerza hace cada uno de estos cables, que los llamaremos tensores, tensor 1 y tensor 2. Para saber cuánta fuerza hacen, lo que vamos a necesitar es saber sus ángulos. Imaginemos que este tiene 60 y este 50 grados. Con esa información, esto es como que estaría colgando, por ejemplo, de un techo, ¿sí? Dos alambres colgando un elemento pesado, ¿sí? De un techo. Con esa información nosotros podríamos averiguar el valor de esos tensores, ¿sí? A la cantidad, al peso del elemento lo vamos a llamar fuerza P, fuerza del peso. Y como es una fuerza del peso, lo atrae la gravedad, va hacia abajo, va a ser negativa, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer es replantear esta situación en unos ejes cartesianos, donde en el centro de coordenadas, ¿sí? Va a estar ubicado este elemento, ¿sí? La fuerza P está determinada por este vector. Bien, entonces lo que nosotros tenemos es una fuerza sobre el eje, ¿sí? Que sería la fuerza P. Tenemos un tensor acá y tenemos el otro tensor acá. Este sería el tensor 2 y este sería el tensor 1. Donde, si yo tengo una paralela ahí, ustedes saben que por alternos e internos estos ángulos son iguales y estos ángulos son iguales. Por lo tanto, esto va a ser 50 grados y esto va a ser 60 grados. Bueno, el problema acá es que yo tengo de información el valor de una de las fuerzas y los ángulos. Y son dos fuerzas las que tengo que averiguar. Entonces hay bastante que averiguar y ahí se plantea una problemática a la hora de averiguar cuánto fuerza te están haciendo. Lo que vamos a hacer es plantear un sistema de ecuaciones, ¿sí? Descomponiendo a las fuerzas en X y en Y, ¿sí? Lo que es importante saber es que si este objeto está ahí quieto, o sea, no se corta la soga, tampoco sube el objeto, estas fuerzas entre sí están en equilibrio. Que estén en equilibrio significa, ¿sí?, que se anulan entre sí, que valen cero cuando se suman, ¿sí? Porque se contrarresta. Es como si yo hago una fuerza para empujar a una persona. Si la otra persona hace fuerza para mi lado y ninguno de los dos nos movemos, estamos contrarrestando nuestras fuerzas. Nuestra suma de fuerza va a dar cero. Lo mismo sucede acá. Entonces, la fuerza del tensor 1, vamos a poner el tensor 1 más el tensor 2 más la fuerza del peso, todo es igual a 0. ¿Perfecto? Porque se están anuladas, porque está en equilibrio. Lo que vamos a hacer es descomponer cada una de esas fuerzas en X y en Y, ¿sí? Porque como vimos en el tema anterior, veamos acá, esta fuerza tiene el tensor 2 en X y esta fuerza tiene un valor del tensor 2 en Y. Esta es lo mismo, tensor 1 en X y esta tensor 1 en Y. Y esta va a tener un valor en Y y en X va a valer 0, ¿ok? Pero también va a tener un valor. Entonces lo que vamos a hacer es descomponer, porque lo que estamos pensando es que este peso no sube y baja ese elemento y tampoco se mueve hacia los lados, no se mueve en Y
y no se mueve en X. ¿Ok? Entonces está equilibrado en Y y equilibrado en X. Lo que vamos a plantear es lo siguiente. Que el tensor 1 en X más el tensor 2 en X más la fuerza P en X están en equilibrio, valen 0. Y vamos a decir que el tensor 1 en Y más el tensor 2 en Y más la fuerza P en Y están en equilibrio, vale 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? No sabemos cuánto mide el tensor 1 en X, no sabemos cuánto mide el tensor 1 en Y. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plantearlo en relación al seno y al coseno. Lo hago acá a un costadito. El tensor 1 sería esta fuerza. Acá estarían los ejes y sería esta fuerza, ¿verdad? Aquí está. Vamos a hacerlo con otro color. Este sería la fuerza del tensor 1. Bien. Tiene un valor I, tensor 1i, ¿sí? Tiene un valor tensor 1x. ¿Ok? Bien. Lo que nosotros, este es el ángulo. ¿Sí? Este es el ángulo que es 60. Perfecto. Nosotros sabemos vincular, porque lo vimos anteriormente, el valor del módulo del tensor con el valor en Y y con su valor en X. Eso se hacía a través de las razones trigonométricas. Yo decía que el coseno, ¿sí? De 60, en este caso, el ángulo, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces voy a decir, es igual al tensor 1 en X sobre el tensor 1. Y también puedo decir que el seno de 60 es igual al tensor 1 en Y, ¿sí? Sobre el tensor 1. Esas dos planteos son verdades, se pueden observar en el gráfico, ¿sí? Lo que vamos a hacer es averiguar los valores de los senos y del coseno de 60. Con la calculadora, coseno de 60, 0.5. Entonces, acá se va a desprender que 0.5 es igual al tensor 1 en X sobre T1. En el otro, lo mismo, pero con el seno. Seno de 60. 0,866. Recuerden usar varios decimales para las razones trigonométricas porque varían muy poco cambiando los grados. T1i sobre T1. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá en las dos ecuaciones que estamos haciendo simultáneamente? ¿Sí? Vamos a despejar T1x porque la información que yo tengo acá es T1 en X y T1 en Y. ¿Ok? Entonces, para despejar acá T1 en X, tengo que pasar ese T1 multiplicando. Me va a quedar 0,5 T1 es igual a T1 en X. ¿Sí? En el otro me va a quedar 0,866 T1 es igual a T1 en Y. Esto mismo vamos a hacerlo con el tensor 2. Una salvedad. Si el valor de T1x está del lado izquierdo, ¿sí? Lo que podemos notar que ese valor va a ser negativo, ¿sí? Entonces este valor de T1 es negativo. Por lo tanto, este negativo pasaría para el otro lado. Ahí está. ¿Ok? Bien. Voy a cortar el video y vamos a armar otro video con la continuación de esta situación para poder subirlo más fácil a YouTube.